Es que el tema de la discapacidad ha tenido cambios dinámicos importantes, pero el problema de nuestro país es que ha generado un montón de normas que pueden llegar a controvertirse con un hiperproteccionismo de la discapacidad y un modelo médico tradicional que convierte a los trabajadores discapacitados. Entonces le genera un concepto de invalidez. Lo que queremos con el tema es humanizar la discapacidad dentro de las empresas, que no solamente la inclusión laboral se le dé a aquellas personas que nacieron o contraen una discapacidad y deficiencia, sino que efectivamente aquellos trabajadores que empiezan a realizar labores, que muchos de ellos llevan 15 años, 20 años, efectivamente sigan teniendo una competencia a pesar de su deficiencia que le haya sido ocurrido, sea por un accidente de trabajo, una enfermedad, sea de origen laboral o sea de origen común. Mire, el problema es que en Colombia muchos trabajadores los están aislando de la producción, los están aislando de sus situaciones de competencia. Entonces a veces tenemos trabajadores que llevan muchísimo tiempo desarrollando una labor y le han sido productivas a las compañías, motivo por el cual cuando entran en esa discapacidad, ¿qué encuentran? Una deficiencia y una barrera bastante grande. Hay un montón de fallos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional en materia de reintegros o reincorporaciones de trabajadores o reubicaciones laborales que le ordenan a las empresas, derivado de qué, de situaciones fácticas que de pronto el empleador desconoce, saca a los trabajadores y los trabajadores por vía de tutela regresan a esa estabilidad laboral reforzada. Y ni hablar de aquellas jurisprudencias o sentencias de la Corte Suprema de Justicia que nos hablan de la culpa en la ocurrencia del accidente. Entonces ahí es donde empieza a generarse a veces como una circunstancia peyorativa o se empiezan a controvertir aquellos trabajadores con empleadores por ciertos derechos que aun cuando están en la ley no sabemos muchas veces cómo aplicarlos.